Y vamos a empezar lo que es la tutoría, primeramente con las diapositivas que tenemos en la presentación que en este momento estamos viendo, que habla sobre el tema la formación para la profesión docente en la educación matemática, una visión desde la experiencia cubana contra la salvadoreña. Primeramente vamos a hablar de lo que es la experiencia cubana. Primeramente dice que la centralización docente administrativa por Estado de todo el sistema de educación promueve la relación estrecha entre los subsistemas de formación general y de formación de docentes, concedidos integralmente en todo el país. La articulación académica, laboral, investigativa desde los años 70 se ha cuidado en mantener. Esto fue lo que ocurrió, prácticamente el modelo cubano, prácticamente en lo que era la época de los años 60, fue tomando el sistema que tenía la Alemania democrática de esa época, que era un sistema ya un poco más integrador, no solamente dejar las materias así como dispersas, sino tratar de integrar todo en una sola sinopsis. En la parte 2 dice la actual flexibilización del currículo para dar mayor tiempo a las actividades optativas y de preparación para concursos y olimpiadas del saber. Esta característica se ha perfilado a partir de los análisis críticos del plan anterior de formación de profesores generales integrales que contemplaban demasiados contenidos disímiles obligatorios para todos los estudiantes en formación como docentes, sin una especialidad de matemática física, como se ha podido orientar a partir del curso 2010-2011. Eso fue lo que está ocurriendo en Cuba. En esa época, 2010-2011, ahorita le dan una gran preponderancia a lo que es las Olimpiadas de Matemática y también a flexibilizar un poco lo que es el currículum, vea que no sea tan rígido de alguna manera. Esto incluye que ahora ya se ve, bueno, esto lo sé porque lo he recibido, algunas partes de geometría euclidiana o de alguna manera el currículo puede adaptarse a las necesidades del ámbito donde se está. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes confeccionan los planes de estudio en Cuba? Una de las mayores dificultades que se enfrentan actualmente es la de los incentivos para que haya mayor interés por la carrera pedagógica y en especial por ser docente de matemática. Bueno, eso pasa prácticamente en todo el mundo. Los grados científicos y el mayor reconocimiento social no bastan. En el curso del 99 al 2000 comenzó un sistema de estimulación salarial por resultados de informes sobre la preparación en Cuba de docentes de matemática. Se completó una reforma de salarios que en la práctica hemos comprobado que aún no satisfacen las expectativas de la mayoría de los docentes, dadas las condiciones actuales de cambios en la economía nacional y el aumento acelerado del costo de la vida. Es necesario aclarar que en Cuba cada maestro al graduarse tiene una plaza asegurada por la Constitución de Estado. Aquí he tratado de resumir las cosas bien importantes, ¿no? Podemos hacer un paralelo con El Salvador que allá por los años 90 o comienzos de los 2000 había un estímulo especial para los que estudiaban profesorado de matemática, que se les daba una beca. Creo que de alguna manera eso ya ha cambiado, pero es un poco parecido a lo que está haciendo Cuba o lo que hizo, de que se les estimulaba salarialmente a los docentes, ¿verdad? Pero ahí sí hay una gran diferencia con El Salvador, que dice que inmediatamente al graduarse él ya tiene una plaza, cosa que lamentablemente no ocurre acá, ¿verdad? Ahora vámonos a la experiencia salvadoreña. Históricamente la formación y capacitación de maestros ha pasado por diversas etapas que van desde el empirismo docente, maestros de información inicial o con débil base académica. Bueno, eso ocurría más que todo en los bachilleratos industriales, ¿no? Como electricidad, mecánica y cosas así, que habían profesores que se tenían la figura de idóneos, ¿verdad? Que no eran personas que no tenían tal vez un currículo o una formación académica totalmente encausada en enseñar, sino que tenían un bagaje de conocimiento y se aprovechaba, eso se le llamaba idóneo, ¿verdad? Esa figura ya desapareció prácticamente. Ahorita hay un vacío en El Salvador porque profesores de electricidad, electrónica, electrotécnica, lo que sea, no hay un profesorado para ellos, ¿verdad? Entonces, como que tiende a ser un poco cierta debilidad, ¿verdad? Que quiénes van a cubrir esas plazas, ¿no? Bueno, y sí, hasta maestros que han pasado por una escuela normales. Las normales eran las que generaban la cantidad de maestros de antes, ¿verdad? Y después por el Instituto Tecnológico, eso fue lo que pasó. El ITCA un tiempo estuvo dando profesorados, fue por la década de los 90. O por la propia universidad, que es lo que ocurre ahora. Ahora dice, la carencia de una política coherente y de una eficiente planificación con vista siquiera al mediano plazo a dar respuestas emergentes a inmediatas a medida que surgen necesidades o que se enfoca el problema.
Bueno, eso es como lo que hacemos siempre, ¿verdad? Tratar de en el camino ir remendando las cosas o tratando de encauzarlas, ¿verdad? Que eso no es una política, ¿verdad? Eso es nada más es un parche. Dice, ¿cuáles fueron las primeras normales en El Salvador? Aquí estamos hablando un poco de historia, ¿verdad? Dice que en aquel momento de la reforma educativa de 1968 se creó la Ciudad Normal Alberto Tomás Ferrer, institución en la que se concentró la responsabilidad de formar maestros para educación básica. Ahí podemos observar que era bien incipiente la manera de pensar, ¿verdad? Porque solo se estaba partiendo de lo que era educación básica. Después la formación de maestros estuvo centralizada en el Estado hasta 1981, año en que la ciudad normal fue cerrada. O sea, ese fue el año, incluso es interesante porque en esa época, en el 81, estaba comenzando lo que era la guerra civil. A partir de entonces la responsabilidad de formar maestros de educación básica pasó a los institutos tecnológicos, lo que les decía yo, de que el ICA en un momento dado tuvo profesorados, trasladándose así la formación de maestros del nivel de educación media al de educación superior, ¿verdad? Ahora bien, la educación en la historia reciente. La Ley de Educación del 95 establece que los planes y programas para la formación de los maestros de los niveles y modalidades educativas serán determinados por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Así tiene que ser, según la Ley de Carrera Docente. Es deber del Ministerio de Educación planificar y normar de manera integral la formación de los educadores. Se concibe al maestro como el profesional que tiene la responsabilidad de facilitar y de orientar el proceso de aprendizaje en avances individuales y de grupos de estudiantes. Se requiere un maestro reflexivo de su práctica docente en el aula para que transforme la realidad y para que planifique los procesos en equipos de trabajo. Bueno, eso es lo que se debe de ser el maestro, ¿verdad? Es incluso la UNESCO en un momento dado dijo de que el ente más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje era el maestro, ¿verdad? Y lo más importante era la interacción entre el maestro y el alumno. Veamos este párrafo. Este lo he considerado nada más para ir viendo tal vez algunas debilidades o fortalezas de algo que está en el documento. Dice, el nuevo plan de formación es exigido a partir del 98 por disposición ministerial. Las personas que poseen título universitario distinto al de profesor, licenciado, máster o doctor de educación podrán ejercer la docencia en los distintos niveles educativos según el nivel al que se asimile su título en el área fin, cursando estudios pedagógicos con una duración no menor a un año académico. Bueno, esto fue lo que pasó. Dice que las personas que posean título universitario distinto al de profesor, aquí fíjense bien, aquí falta una O, al de profesor, coma, estos sean licenciados, máster, doctores o ingenieros o arquitectos o médicos, ¿verdad? Eso que dice la nueva ley en el 98, que pueden optar, pero siempre y cuando ellos cursaran una cantidad de, de unidades valorativas donde aprendieran lo que era psicopedagogía, currículum, didáctica y un montón de cosas, ¿verdad? Eso era lo que se le llamaba el curso de formación docente, ¿verdad? Pero lamentablemente ese ya desde hace como 3 años o más ya no existe. Ahora que un profesional quiera obtener su escalafón, debe hacerlo sacando una maestría enfocada en educación, ¿no? Entonces dice, instituciones universitarias y no universitarias. Actualmente la formación de maestros se realiza en 7 universidades y en un instituto de especialidad de educación superior, autorizados por el Ministerio de Educación, como resultado de las evaluaciones realizadas por la Dirección Nacional de Educación Superior durante el año 2002 en las instituciones formadoras. Bien, aquí este dato no sé qué tan exacto sea, porque puede estar variando, ¿verdad? Hasta donde mis conocimientos en este momento están, el instituto especializado sería el Espíritu Santo, que sí siempre está generando profesores, ¿verdad? Pero en una época incluso habían prácticamente en varias ciudades, o sea, en Sonsonate, incluso en La Unión, parece que había un lugar donde tenía autorizado sacar profesores, ¿verdad? Pero esto creo que ya no es así. Aquí está lo que les decía. Aquí está cómo debía de ser la formación del docente, ¿verdad? La formación general es común a todas las especialidades, incluye el desarrollo de 9 cursos, ¿verdad? Psicopedagogía 1 y 2. Esto era lo que estaba contemplado en el curso de formación pedagógica para los profesionales que no tenían título de profesor, ¿verdad? Educación social, diseño y planeación de currículo, informática aplicada a la educación, evaluación de aprendizaje, desarrollo profesional, todo eso, ¿verdad? Eso según la currícula debe ser un 33%. Ahora bien, la formación especializada. Ese con el desarrollo de esta área las estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir el dominio de los contenidos curriculares y de los conocimientos específicos de las didácticas necesarias para su desempeño como docentes.
en una especialidad determinada y en un nivel del sistema educativo nacional. Se estima su peso académico en un 37%. ¿Eso qué implica? Estas son las materias ya prácticamente, bueno, en el caso de los profesores de matemática, ¿va? Álgebra, geometría, matemática, son propiamente las académicas de tu opción. Y la práctica docente, esta también se creó, creo que es un poco reciente, del 2000 para acá, de que había el docente o el estudiante para ser profesor debía realizar una serie de prácticas en diferentes instituciones, ¿ve? Y eso era parte de su formación o es parte de su formación. Bueno, aquí está la primera pregunta que tiene que contestar el alumno, ¿verdad? Lamentablemente no, no se presentó, me imagino que por problemas personales, ¿verdad? Ya sigamos, dice el desarrollo profesional mediante redes de creación y gestión del conocimiento en la educación matemática. Bien, habla un poco. Dice que la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. Esa frase es un poco interesante. Dice, la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. Quiere decir que la calidad de los profesores, según esa frase, ¿verdad?, está determinado la calidad de educación de un país. Es algo muy interesante, ¿verdad? Entonces, de ahí la probabilidad que la gran mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente. Pero si el profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, es preciso admitir también que no se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas. O sea, eso va de la mano. Se mejora el profesor y se mejora la calidad en las escuelas, ¿no? Ahora ya viene el otro problema que vivimos ahora en esta época. La aceleración del cambio social en el momento actual exige sucesivos esfuerzos de cambio en el trabajo cotidiano de nuestros profesores. No se trata solo de aceptar el cambio de una determinada reforma educativa, sino de aceptar que el cambio social nos obligará a modificar nuestro trabajo profesional varias veces a lo largo de nuestra vida profesional, o con más precisión que los profesores necesitamos aceptar el cambio social como un elemento básico para tener éxito en nuestro trabajo. Bien, esto es importante en el sentido de que a veces tenemos en nuestro sistema educativo una cantidad de docentes que ya sobrepasan los 25 años o incluso los 30. Entonces ellos nunca quieren actualizarse o son bien inflexibles al cambio. Porque como quien dice, o sea, yo tengo 30 años de experiencia y ese es su caballito de batalla, ¿va? Y eso no tiene que ser así, porque cualquier persona puede tener 40 años, pero si de alguna manera la sociedad ya cambió, uno debe adaptarse, ¿va? Porque eso es lo que se debe de hacer, ¿va?, en una sociedad globalizada. Veamos, analicemos esta aseveración. Dice, la sociedad critica al sistema educativo con el argumento de que la formación que imparten no responde a las cambiantes demandas sociales y económicas. Pero como la velocidad de cambio de los sistemas educativos es menor que de la sociedad actual, interesante, ¿eh? Quiere decir de que la sociedad cambia más que lo que cambia el sistema educativo, ¿eh? Eso, quieras o no, cae por su propio peso, porque digamos que cada vez la tecnología, el mundo global avanza más rápido, ¿verdad? Y como que nosotros siempre vamos como tratando de alcanzarlo, ¿verdad? Pero como nosotros no podemos controlar la velocidad del mundo globalizado, ¿verdad?, ¿qué es lo que nos toca? Tratar de engancharnos, pero siempre vamos a la saga, ¿va?, esperando a ver qué es lo que pasa. En cuanto a los sistemas educativos intentan adaptarse a las nuevas demandas sociales, que es lo que decía, estas han vuelto a cambiar y de nuevo la sociedad critica los sistemas educativos con el argumento de que no responden a las demandas actuales de la sociedad y de la economía. Bueno, esas son las críticas que siempre se hacen, ¿verdad? Acá en El Salvador, tal vez no en el área de matemática, pero yo recuerdo cuando estaba pequeño que uno estudiaba cosas bien, a mi manera, se extraña, ¿verdad? Que se estudiaban unas enfermedades, creo que era el beriberi y el escorbuto, que esas ni siquiera existían en este país. Parece que eran como que esos se daban en China o algo así. O sea, se tenía una currícula a veces que estaba totalmente desencajada de lo que era incluso la realidad nuestra. Entonces, por tanto, en la formación de profesores debemos profesionalizar el cambio social. Es decir, preparar a nuestros futuros profesores desde el argumento de que un maestro que sale de nuestras instituciones de formación en el 2018 y con 20 años va a trabajar en la enseñanza hasta el año 2063 y que de la misma forma en que en los últimos años han desaparecido las máquinas de escribir, los carretes de fotos y las fichas perforadas, resulta impredecible saber ahora qué otras cosas van a desaparecer de nuestra vida diaria, ¿verdad? Eso no lo podemos saber, ¿verdad? Pero como dijimos, ¿verdad?, el mundo global va a cierta velocidad y él se acelera cada vez y es bien difícil tratar de llevar el ritmo, ¿verdad? Acá en El Salvador el gran problema que está, ¿verdad?, diferente al de Cuba, de que cada profesor que sale no encuentra trabajo.
inmediatamente, ¿verdad? Prácticamente creo que el promedio anda por 10 años. Entonces ahí hay un talón de Aquiles bien interesante y bien lamentable, en el sentido de que si yo preparo docentes con alguna corriente, por decir algo, en una currícula hasta el 2020, quiere decir que esos profesores llegarían a obtener su plaza en el sector público hasta el 2030. Entonces imagínense todo lo que ha pasado ya, ¿verdad? Pero ahorita es un problema bastante serio, creo que es de los más fuertes que tiene la educación, ¿verdad? Entonces dice, en consecuencia de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TIC, han tenido un desarrollo explosivo a finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto que han dado forma a lo que se denomina sociedad del conocimiento o de la información. Eso es importante, ¿verdad? ¿Qué sociedad somos? La del conocimiento o de la información. A veces algunos piensan una cosa y a veces otros, pero en efecto, quizás la que mejor detalla la realidad es que somos la sociedad de la información, ¿no? Porque tenemos toda la información, ¿no? Porque el conocimiento ya es otra cosa. Prácticamente no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto impactado por este desarrollo. La salud, las finanzas, los mercados laborales, la comunicación, el gobierno, o sea, todo eso ha tenido un impacto positivo en todos esos ámbitos de la sociedad. El conocimiento se multiplica más rápido que nunca antes y se distribuye de manera prácticamente instantánea. Bien, una cosa, por ejemplo, antes podría decirse de que el profesor, o sea, no lo sabe todo y nunca lo ha sabido todo, eso sí hay que tenerlo claro. Pero era bien difícil de que un alumno podría tener más conocimientos que él, ¿verdad? Pero hoy no, porque por ejemplo con la internet o una biblioteca o lo que sea, un alumno podría tener un conocimiento más grande que un profesor. Las cosas que antes no podía ocurrir. Entonces veamos, dice la TIC en la educación. Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías digitales, o sea que ahí están, ¿verdad? Al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas. Eso es interesante. Ahora la manera de aprender de ellos puede ser diferente ya por las nuevas tecnologías de información y de comunicación. En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin la Internet. Importante, ¿verdad? Y para las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias. Las escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar de los métodos pedagógicos si desean convocar y ser inspiradoras para nuevas generaciones de jóvenes. Ante esta polémica, cabe preguntarse si los modelos pedagógicos actuales son útiles para motivar a los estudiantes con el aprendizaje. ¿Están los sistemas escolares formando parte de estos cambios o son solamente pasivos receptáculos de sus efectos? Bien, perdón. Ahorita lo que es el ministerio hace bastante énfasis, por ejemplo, a la robótica. De alguna manera eso es bueno, pero quizás a veces no se encausa de la manera más eficiente, ¿verdad? Porque si se quiere tener una enseñanza, un aprendizaje sólido, tiene que ya invertirse bastante tiempo, siento yo, y a veces las escuelas no tienen el docente o los materiales o el tiempo para realizar ciertas actividades, ¿verdad? Siempre el tiempo es limitado y el material humano también. Dice, ¿cómo pueden aportar la TIC al desarrollo de una educación relevante que considere el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos? Bien, he remarcado eso, ¿verdad? Porque el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a hacer, ¿qué son? Son los pilares fundamentales del enfoque de la educación basada en competencias, ¿eh? Que es lo que hasta este momento, que ahorita está cambiando, como que va a ir a la situación problemática que trataba Polya, pero en lo que es la enseñanza en base a competencia, tenemos el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a hacer. ¿Eso es en que se traducen esos tres? Se traducen en los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales, ¿eh? El conceptual es el aprender a conocer, el aprender a hacer y bueno, aquí hay un problema porque aprender a hacer y aprender a hacer, ¿verdad? Ahí suena igual, ¿verdad?
El aprender a hacer con H, ¿verdad? Ese es el contenido procedimental. ¿Mm? Y el aprender a hacer es el actitudinal. ¿Mm? Entonces ahí está, básicamente de alguna manera se está hablando de lo que es la enseñanza por competencias. Entonces ahí resumimos un poco, aprender a conocer las TIC como medio de información de acceso al conocimiento y a la revisión de fuentes diversas como posibilidad de conocer el mundo global y como herramienta para construcción de nuevo conocimiento. Es el aprender a conocer, el aprender a saber, ¿verdad? El contenido conceptual, ¿verdad? De qué trata la cuestión. Y el aprender a hacer, eso implica el uso ético de las TIC como medio de expresión, de generación de la propia palabra, de protagonismo y participación, enfatizando el respeto y la educación para la paz como enfoques básicos que guían los intercambios. Bueno, este es muy amplio, ¿verdad? Porque es el uso ético de las TIC, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que de alguna manera debemos de tratar de enfocar nuestra currícula que no dañe algún tipo de susceptibilidad o que esté enfocada directamente a lo que tratamos de llegar, pero siempre enfocado al currículo que nosotros tenemos, ¿verdad? No salirnos de ahí, ¿verdad? El aprender a hacer, ¿verdad? Ese que dijimos que era el contenido actitudinal, ¿eh? El aprender a hacer, que es el último, porque aquí han agregado el aprender a vivir juntos. Ese como que es un nuevo elemento que han puesto en este caso, ¿verdad? Porque en el enfoque por competencia solo es el aprender a hacer, el aprender a conocer y el aprender a hacer, ¿eh? Entonces, el aprender a hacer de las TIC, de la construcción de soluciones o resolución de problemas, ¿verdad? Eso es el procedimental, ¿eh? Desarrollo de distintos tipos de producciones a través de las TIC, creaciones audiovisuales y otras, el aporte de las TIC al desarrollo de la creatividad, ¿eh? Y dice, ¿cómo pueden contribuir las TIC al desarrollo de propuestas pedagógicas pertinentes? En contextos altamente diversos y desiguales no puede haber una única respuesta, sino múltiples para responder a las necesidades educativas de todos los estudiantes. Bien, en matemáticas, por ejemplo, algo que está tomando, digamos, bastante fuerza podría ser el uso del GeoGebra, ¿eh? Para hacer gráficas, para obtener información, ver tendencias. Y por ejemplo, en la parte de la estadística, el uso de Excel, ¿verdad? Para reconstrucción de tablas y hacer operaciones, ¿verdad? Que si lo hiciéramos directamente solo con papel y lápiz nos tardaríamos bastante. Entonces dice, considerar las respuestas diversas tanto en los contenidos de las TIC como en sus soportes o dispositivos, por ejemplo, computadoras atadas para personas con discapacidad. Bueno, eso ya habla un poco de la inclusión que se quiere crear, ¿verdad? Digamos que cuando yo hablo de eso, o sea, no quiero complicar mucho más las cosas, ¿verdad? Pero eso también es parte de, ¿verdad? El Ministerio de Educación o Minedu, que ahora se llama, trata de integrar un montón de factores, ¿verdad? No solo, bueno, lo que nos interesa es solo la matemática, pero trata de integrar algo, otras cosas siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en eso es de la inclusión de las personas. Y dice que las TIC pueden ser una herramienta útil para diversificar la enseñanza y el aprendizaje. Eso es muy cierto, ¿verdad? Pero siempre hay que tener cuidado, que nunca se debe de abusar de las TIC, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que es la matemática financiera, por medio tal vez de algún programa, podría ser Excel, podría realizarse muchos cálculos que pueden ser en un momento un poco tediosos de una manera fácil, ¿verdad? Pero, o sea, no perder de vista de que si el alumno ha aprendido a hacerlo, ¿verdad? Pero que entienda lo que está encontrando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces los alumnos pueden adquirir esas competencias, ¿verdad? Pero si uno ya les pregunta, o sea, ¿qué pasaría si cambias la tasa? O sea, ya como que cascabelean, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado con el exceso del uso de las TIC, no con el uso. Y tres, dice, es eficiente y eficaz el uso de las TIC en los sistemas educativos. Dice, la medición respecto a los procesos de implementación de programas para el uso de tecnología en educación y sobre todo su impacto relativo y costo-efectividad son indispensables para utilizar el uso de TIC en este campo. El solo acceso a tecnología, oigamos bien, el solo acceso a tecnología no se traduce automáticamente en mejores resultados de aprendizaje. Eso hay que tenerlo muy en mente. Y será necesario medir para aprender en qué, cómo y cuándo ellas representan una ganancia. Quiere decir que no porque un alumno ya se volvió ducho para resolverlo mediante un programa, quiere decir que ha aprendido. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahí entonces, si estamos aceptando eso, estamos aceptando que él ha aprendido a usar un programa.
Y yo no quiero que aprenda a usar un programa, yo quiero que aprenda a dominar los conceptos que yo estoy dando en mi currícula. Bueno, la segunda pregunta es la que deben contestar compañeros. Y ya vamos a ir terminando. Dice, análisis de la formación permanente del profesorado en la educación matemática en El Salvador. Bueno, la cooperación japonesa apoya al MINED en la reelaboración de materiales de matemática y la formación de docentes. Deja de ver la matemática como una asignatura complicada para que sea mejor comprendida y aplicada para los estudiantes del sistema educativo nacional. Es uno de los esfuerzos que realiza la cooperación japonesa. Junto con el Ministerio de Educación, MINED, desde el año pasado, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, el MINED y la UES desarrollan el proyecto Mejoramiento de los Aprendizajes en Matemática, en Educación Básica y Educación Médica. Educación Media, esos son los libros de ESMATE, que es lo más nuevito que tenemos ahorita. Creo que este año iban a empezar a implementarse los de bachillerato, porque los de primero a noveno sí ya existen, ¿verdad? Estos puedo decir que ya tienen una diferencia, están basados en la situación problemática, no tanto en el aprendizaje basado en competencias, ¿no? Con el que rediseñan y elaboran los libros de texto y ejercicios de primero a noveno grado y bachillerato, así como las guías metodológicas para los maestros puedan utilizarlos mejor, tanto los que están en ejercicio como los que están en formación. Bien, y vamos terminando, dice el enfoque del proceso es la resolución de problemas. Ahí lo que les decía yo, ¿verdad? Esos vienen así, primero, planteamiento del problema, de ahí la solución, de ahí una conclusión. La conclusión es como quien dice cómo resolver ese problema, o sea, qué debo de tener cuidado o qué paso debo de usar. De ahí viene a veces un ejercicio y de ahí viene lo que representa un lápiz, que es donde ellos empiezan a practicar lo que han aprendido. El enfoque de proceso es el de resolución de problemas, a fin de que los estudiantes tengan un dominio de las matemáticas en función de las dificultades cotidianas. A través de ESMATE se busca mejorar el rendimiento académico en matemática de primero a tercer ciclo de educación básica y media, así como promover la cooperación mutua de la actividad matemática a nivel regional. ¿Verdad? Eso es importante, ¿verdad? De que, digamos, las debilidades, los problemas que tenemos puedan ser evacuados, tratar de ser controlados por medio de las experiencias de otros países. Si se acuerdan, en la tutoría anterior era bien interesante, ¿verdad? De que a pesar de que eran sociedades diferentes, pero los problemas o la manera en cómo se abordaba la matemática casi siempre era similar en los países, ¿va? Vimos varias características, me parece que eran bastantes, ¿va? De que siempre el profesor era como el guía, el libro de texto y todas esas cositas de que eran comunes independientemente de la región, ¿va? Y dice, el proyecto incluye aportes en la formación inicial docente, contemplando la elaboración de propuestas didácticas de matemática para el profesorado en educación básica de primero y segundo ciclo, lo que ya hablamos, y el profesorado en tercer ciclo de educación básica y media. Asimismo, la actualización de módulos de matemática para el plan de formación de docentes en servicio de primero, segundo y tercer ciclo de básica y media. Además, se diseñarán y elaboración de libros de texto y guías metodológicas para los diferentes niveles educativos. Bueno, eso todavía, creo que todavía está por cocinarse, ¿verdad? No se ha terminado todavía. Eso es prácticamente es el resumen de lo que es el ESMATE, ¿verdad? Que es por medio de la colaboración de Japón, del JICA, se han diseñado nuevos los libros, ¿verdad? Prácticamente son 3 por grado, ¿verdad? El libro para el estudiante, ¿verdad? Que es como el libro de texto, un libro de problemas, ¿verdad? Como de práctica, que le llaman el libro de trabajo, que es en un papel de empaque, y el otro que es la guía metodológica, que esa es exclusiva para el docente, ¿verdad? Y esta es la tercera pregunta, ¿verdad? Que tendrían que contestar los alumnos, ¿verdad? Bueno, lamentablemente no se pudo conectar el compañero, ¿verdad? Pero eso es todo, espero que sea de provechoso. Pasen buenas noches.